El padrino esperó hasta que faltaban 30 segundos para casarme con su mejor amigo, y entonces me confesó un secreto que mi futuro esposo llevaba años guardando. Me llamo Daniela, tenía 28 años, y estaba de pie en una pequeña capilla de piedra a las afueras de Guadalajara, con un vestido por el que había ahorrado durante 8 meses, lista para casarme con un hombre llamado Alejandro. Todas las personas que amaba estaban en ese salón, y la mañana se sentía como esos momentos que uno espera toda la vida, la luz cálida entrando por las ventanas viejas, el aroma de las flores frescas, esa felicidad tranquila que yo pensaba que nada podría tocar. Mis padres estaban en la primera fila, tomados de la mano como siempre lo hacían en los momentos importantes de nuestra familia. Mi hermana no dejaba de acomodarme el velo por tercera vez, insistiendo en que estaba torcido, aunque cada vez que me miraba al espejo se veía perfecto. Y Alejandro esperaba en el altar con esa sonrisa que me había enamorado 3 años atrás, en una carne asada entre amigos, cuando derramó su bebida sobre mis zapatos y se disculpó tantas veces que terminé riéndome en lugar de molestarme. El hombre que hizo posible esa boda, el que sostuvo todo detrás de escena, era el mejor amigo de Alejandro, un hombre llamado Emiliano. Se conocían desde los 7 años, habían crecido a 2 casas de distancia, y en los 3 años que llevaba con Alejandro, Emiliano se había convertido también en uno de mis amigos más cercanos. Él fue quien encontró nuestro salón cuando los primeros 2 cancelaron la misma semana. Él fue quien manejó 2 horas para recoger mi vestido de la costurera cuando mi carro se descompuso. Se acordaba de que tía no podía sentarse cerca de las bocinas por su aparato auditivo, y de que yo quería peonías en vez de rosas, porque las rosas me recordaban al funeral de mi abuela. Era el amigo que siempre llegaba primero y se quedaba hasta el final para ayudar a limpiar, el que me mandaba artículos sobre presupuestos de bodas a medianoche porque sabía cuánto me estresaba el dinero. Nunca me pregunté por qué se preocupaba tanto. Simplemente pensé que así era él, el amigo confiable, el que todos desean tener. Así que cuando la rodilla de mi papá falló 3 semanas antes de la boda, se sintió natural que fuera Emiliano quien me acompañara parte del camino hacia el altar. Se ofreció sin dudarlo un segundo, en cuanto mi papá lo mencionó, y yo lo abracé fuerte y le dije que eso significaba todo para mí. Lo que no esperaba era que sus manos temblaran esa mañana cuando tomó mi brazo. Emiliano nunca se ponía nervioso. Era el tranquilo, el amigo que me calmaba a medianoche cuando entraba en pánico por el orden de las mesas, el que me dijo 2 días antes de la boda que nunca había visto a Alejandro tan feliz. Así que cuando su mano tembló contra la mía en el pasillo afuera de la capilla, me dije a mí misma que eran los nervios por el brindis que tenía que dar más tarde. Le apreté el brazo y le dije que lo iba a hacer increíble. No respondió de inmediato. Solo me miró un segundo más de lo que debía, con esa mirada extraña y profunda, como si quisiera memorizar algo antes de que desapareciera. Entonces empezó la música, y caminamos. A la mitad del pasillo, disminuyó el paso, apenas un poco, lo suficiente para que yo lo sintiera en mis propios pasos tratando de seguirle el ritmo. Tenía la mandíbula tensa, la mirada fija en algún punto detrás de mí, como si se estuviera esforzando mucho por no verme directamente a la cara. No le di demasiada importancia en ese momento, había demasiado sucediendo a la vez, demasiadas caras sonriéndome, demasiada música y luz, mi mamá ya secándose las lágrimas. Llegamos al frente, y él puso mi mano en la de Alejandro, exactamente como habíamos ensayado la noche anterior, y dio un paso atrás para ocupar su lugar junto al novio. Pero antes de soltar completamente mi mano, se acercó lo suficiente para que solo yo pudiera escucharlo, y dijo las palabras que no he podido sacarme de la cabeza desde entonces. Debí decírtelo hace años. Te amo. Siempre te he amado. Después dio un paso atrás, se acomodó el saco, y volvió a convertirse en el padrino de siempre, sereno, como si no hubiera dicho nada. Me quedé ahí, de pie frente al altar, con mi mano en la de Alejandro, escuchando la voz del oficiante pasar por votos que apenas podía procesar, mientras no dejaba de mirar a Emiliano sin poder evitarlo, buscando en su rostro alguna señal de que había escuchado mal. Pero él miraba fijamente hacia adelante, sin revelar nada, y mi corazón latía con fuerza por razones que no tenían nada que ver con el hombre que estaba a punto de convertirse en mi esposo. La ceremonia terminó, nos declararon marido y mujer, todos se pusieron de pie y aplaudieron, y yo sonreí la sonrisa de la novia, amplia y radiante, mientras sentía que estaba parada en el borde de 2 vidas al mismo tiempo. Una a la que acababa de comprometerme frente a todos,
y otra que había estado sentada en silencio junto a mí todo ese tiempo, sin que yo lo supiera. La recepción pasó en fragmentos, el primer baile, el discurso de mi papá, el sonido de las copas chocando. Después llegó el momento del brindis del padrino, y Emiliano se puso de pie con el micrófono en la mano, otra vez sereno, contando la historia de la casa del árbol, diciendo que nunca había visto a Alejandro tan feliz como el día que me conoció. El salón se rió, mi mamá lloró un poco, y yo me quedé ahí, apretando la mano de Alejandro por debajo de la mesa, viendo a mi amigo actuar una lealtad que claramente le había costado más de lo que nadie en ese salón imaginaba. Más tarde, cuando la mayoría de los invitados ya se había ido y Alejandro estaba afuera despidiéndose de sus papás, encontré a Emiliano solo en la barra, con la corbata floja, con un cansancio en la mirada que no tenía nada que ver con lo tarde que era. «No puedes decir algo así y después dar un brindis como si nada hubiera pasado», le dije en voz baja. «Lo sé», respondió. Me dije a mí mismo que no iba a decir nada. Llevo diciéndomelo 6 años. Pero al verte caminar hacia él hoy, supe que si no lo decía en ese momento, nunca lo iba a decir, y ya no podía seguir cargando con eso. 6 años, repetí. ¿Desde antes de que yo lo conociera siquiera? Desde la carne asada, admitió. Yo fui quien los presentó. Pensé que de todos modos no tenía oportunidad, así que me hice a un lado y dejé que pasara, y después tú eras feliz, y me dije que con eso bastaba. Sentí que algo se rompía dentro de mí, no porque lo amara de la misma forma que él necesitaba, sino porque de pronto todo cobraba sentido. Cada llamada tarde en la noche por lo del orden de las mesas, cada vez que me llevó al aeropuerto, cada sacrificio silencioso que yo había confundido con simple amistad. Antes de que pudiera decir algo más, Alejandro llegó por detrás, y en lugar de la sonrisa relajada que esperaba, su rostro estaba serio y tranquilo, como si hubiera estado esperando exactamente ese momento todo el día. «Te lo dijo», dijo Alejandro. No era una pregunta. Miré entre los dos, sintiendo mi pulso golpear fuerte en mis oídos. «¿Tú lo sabías?» «Lo sé desde hace años», dijo Alejandro. «Emiliano me lo dijo él mismo, hace mucho tiempo, antes de que tú y yo fuéramos algo serio. Se ofreció a alejarse por completo, dejar de ser mi padrino, desaparecer. Le dije que no. Le dije que confiaba en los dos, y que no iba a dejar que sus sentimientos me costaran a mi mejor amigo». «Entonces, ¿por qué dejaste que me llevara al altar, sabiendo eso?» Mi voz se quebró al preguntarlo. «Porque confío en ti», dijo Alejandro simplemente. «Y porque necesitaba saber, hoy precisamente, que lo que tenemos es más fuerte que lo que él ha cargado todos estos años. No te estaba poniendo a prueba, Daniela. Solo necesitaba dejar de tenerle miedo». Emiliano se quedó paralizado, apretando su copa, con la expresión de un hombre que acababa de darse cuenta de que el suelo bajo sus pies había sido arreglado por alguien más todo este tiempo. «Debiste decirme que sabías», le dijo Emiliano a Alejandro, con voz baja. «¿Hubiera cambiado algo?», preguntó Alejandro. Emiliano no respondió. Dejó su copa sobre la barra, extendió la mano y estrechó la de Alejandro, despacio y con firmeza. «Cuídala», dijo. Después se volteó hacia mí. «Me alegro por los dos. De verdad». Tomó su saco del banco de la barra y caminó hacia la puerta sin mirar atrás, y yo lo vi alejarse, sintiendo el peso extraño y pesado de toda una historia oculta cerrándose detrás de él. Alejandro me llevó a la pista vacía mientras el DJ ponía una última canción lenta para el personal que recogía las sillas a nuestro alrededor. «¿Estás enojada conmigo?», preguntó, girándome con suavidad. No respondí de inmediato. Miré por encima de su hombro, hacia la puerta abierta de la capilla, donde el carro de Emiliano salía del estacionamiento y desaparecía en la oscuridad. «Daniela», dijo Alejandro, deteniéndonos a mitad del giro, apretando más fuerte mi mano. Lo volví a mirar. «Necesito que me prometas algo. Lo que sea. No más secretos. Ni de ti hacia mí, ni de mí hacia ti. Nunca más». Mi voz no tembló al decirlo, aunque todo en mí seguía tratando de asimilar lo que había pasado en la última hora. Alejandro no respondió con palabras. Tomó mi rostro entre sus manos, me besó despacio, frente a quienes todavía quedaban en el salón, y cuando se apartó, recargó su frente contra la mía.
Trato hecho, dijo en voz baja. Entonces me alejé lo suficiente para verlo por completo, y lo besé otra vez, más fuerte esta vez, segura, como besa una mujer al hombre que está eligiendo de nuevo. Carrera hasta el carro, dije, ya quitándome los tacones. Alejandro se rió, tomó mi mano, y corrimos descalzos sobre la grava, mi vestido apretado en mi puño, riendo tan fuerte que el personal que quedaba volteó a vernos.